¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El doctor Gabriel Floresiani desde Buenos Aires, Argentina. Soy médico de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a analizar los resultados electorales que se realizaron en la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Es un análisis que lo voy a hacer desde la ciencia, desde las neurociencias, que es la ciencia que estudia el comportamiento y el cerebro humano. Es decir, las neurociencias nos ayudan a comprender y entender los procesos cognitivos, intelectuales, emocionales. Es decir, gracias a las neurociencias podemos penetrar, empezar a entrar en el conocimiento de lo que denominamos la mente humana. Hay una especialidad de la neurociencia que se denomina la neuropolítica. Y en este día voy a compartir con ustedes desde el punto de vista de la neuropolítica, que es la ciencia, entonces, desde la medicina, desde la psicología cognitiva, desde la farmacología, la física y otras ciencias que se han puesto de acuerdo para poder llegar, la genética, el estudio molecular, la física cuántica, todas una serie de ciencias unidas para poder llegar a descubrir tal vez el órgano menos conocido por el ser humano, el cerebro, el sistema nervioso central, periférico. En este día vamos a descubrir los secretos de la mente política. ¿Qué les parece? ¿Cómo funciona tu mente? ¿Cómo funciona los procesos neuronales, los cuales van a ponerse en funcionamiento, en práctica, para elegir tal o cual gobernante? Si soy un gobernante, ¿cómo llevar adelante la ejecución de mis planes de gobierno, mi ideología, cómo manejar mi equipo de trabajo, si es un diputado, si es un congresista, cómo manejar en medio del recinto de las discusiones de las leyes, en donde hemos visto y vemos que muchas veces el control se pierde, cómo llegar a convencer, a persuadir a las personas o a nuestros equipos, o también cómo comunicarnos a través de los medios de comunicación. Todo esto lo estudia la neuropolítica. Las neurociencias entonces nos dan herramientas. ¿Por qué? Porque la mente humana, el cerebro humano, controla lo que somos. Es decir, mi pensamiento, el yo, el entendimiento que soy un ser humano, el cerebro, allí podemos ubicar, aunque esto está en una gran interrogante y profundidad de investigación, la conciencia. Esta capacidad de sentirnos y de tener una identidad de persona nos lleva a tener una personalidad, y la personalidad entonces es fundamental, esta construcción para lo que tiene que ver con mi quehacer político, mi mente política. Hay muchas personas que dicen que, que no son políticas, que no les gusta la política. Es imposible. Hay personas que dicen, no soy un político. Imposible. Somos homus politicus. Todos, no seríamos seres humanos si no tuviésemos la capacidad política, de elegir, de gobernar, de relacionarnos con otros. Homus politicus. No seríamos una civilización, una sociedad, si no tuviésemos las capacidades intelectuales, cognitivas, emocionales, de pensamiento, de intuición, los cuales nos llevan a tener esta capacidad de ser cerebros políticos, personas políticas. Voy a compartir un PowerPoint para graficarnos en este día, por acá. Ahí.
Muy bien. Entonces, vamos a analizar desde las neurociencias la derrota electoral del partido gobernante en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la Argentina, pero esto puede ayudarte, nos están viendo de todas partes del mundo, ayudarte también en tus procesos políticos propios del país. No voy a hacer un análisis partidista, no va a haber cuestiones personales, voy a respetar la investidura del presidente Javier Milei como corresponde. Este es un acercamiento desde la ciencia. Es muy profundo, muy y poco común lo que vamos a ver hoy para entender entonces por qué se produjo una derrota política, dónde pueden estar las fallas que hacen que la estrategia que uno tiene de campaña no sea totalmente efectiva como quisiéramos. Vamos a ver el primer PowerPoint. Muy bien, El cerebro político es el libro que he escrito sobre esta temática. Las citas que voy a mostrar en los PowerPoints son extraídos de mi libro El cerebro político. Muy bien. Neocorteza. La definición, intuición más emoción más pensamiento igual decisión por qué candidato votar. Entonces, tenemos el cerebro, como ustedes están viendo aquí, un lóbulo frontal, lóbulos parietales, temporales, occipitales, en este caso tenemos el cerebelo. Cada región del cerebro tiene una función distinta. Cada lóbulo, entonces, va a tener una especialización en lo que tiene que ver con mi funcionamiento cerebral, cognitivo, emocional. ¿Cómo construyo entonces mi voto? ¿Cómo, ¿Cuáles son los procesos cerebrales que se ponen en marcha a nivel muchas veces y principalmente desde el inconsciente? Es decir, la conciencia, cuando decidí mi voto, cuando digo o estoy en el voto o en el cuarto oscuro, ahí viene a mi conciencia a quién voy a votar, pero antes a niveles del inconsciente, a niveles neuronales profundos, a niveles mentales profundos, ya tomé la decisión. Entonces, aquí está la definición. Intuición, voy a votar intuitivamente. Por eso las boletas y los colores de las boletas en el cuarto oscuro son tan importantes, las fotografías, mucho que ver esto entonces, porque va a estar impactando en áreas del cerebro que tienen que ver con la intuición. La fotografía del candidato, de la candidata, la expresión emocional de su rostro. Cuando veo la foto, y especialmente las mujeres que tienen esta capacidad superior a los varones en la lectura de el rostro emocional. Las mujeres tienen las neuronas en el cerebro mucho más juntas las unas a las otras, lo que le permite esta intuición llamada femenina, que es cierto, desde las neurociencias podemos determinar que la intuición femenina, el sexto sentido femenino, es algo real y pocas veces se equivocan. Pocas veces con esta intuición, aunque tienen que procesarlo y hay otros elementos también que pueden jugarles en contra. Pero básicamente entonces, para elegir al candidato, al gobernante, va a ser un proceso muy intuitivo, desde el inconsciente, desde la construcción de mi historia, de mi pasado, de los recuerdos familiares, el relato de mi abuelo, de mi abuela, eh, qué se conversaba en casa, cuál es aquella música aún que cuando yo era pequeño escuchaba
y me relacionaba con determinado partido político, colores, imágenes, aún la voz del político llega y queda grabada en las profundidades del cerebro emocional, fundamentalmente. Por eso, el segundo punto en la construcción de nuestro voto es la emoción, la emoción, fundamental. Tenemos un cerebro emocional especializado, se denomina cerebro límbico, está ubicado allí, entonces, aquí en el encéfalo, y este cerebro emocional está constituido por distintos núcleos neuronales, distintas regiones, las cuales tienen, como por ejemplo el hipocampo, región neuronal en donde se guarda todo lo que tuvo un impacto emocional en mi vida, desde, les diría, el momento de la concepción. A partir de ese momento, aún el embrión y el feto tienen capacidad de guardar información emocional. Un chico, un niño, un puber, adolescente, joven. Básicamente, entonces, tengamos en cuenta que nuestro voto va a estar construido como un pilar importante en nuestra memoria emocional. Otra región o otra parte de la construcción de nuestro voto tiene que ver con el pensamiento. Acá estoy mostrando el lóbulo frontal porque aquí está la región prefrontal, donde está la mayor concentración de sustancia gris, de cuerpos neuronales. Esta región, una pequeña y fina capa neuronal, hace que seamos lo que somos, seres humanos. La conciencia, la memoria, la decisión, el juicio, la fe, los procesos analíticos tienen que ver entonces con procesos prefrontales. Podremos decir entonces que la construcción de nuestro voto es una construcción mental. Mental. Intuición, emoción, pensamiento hace que decida mi voto. ¿Qué descubrió las neurociencias? Esto es fascinante, amigos. Esto es fascinante. Esto, lo que les estoy comentando, produce una revolución permanente y constante en el entendimiento de los procesos humanos. ¿Qué se determinó? Que tenemos un cerebro en el intestino. Ahí ustedes pueden ver entonces la imagen, el cerebro intestinal y el voto intuitivo emocional. Este cerebro, el cerebro digestivo, sería un sistema de procesamiento y decisión del voto a nivel emocional intuitivo. Esto es información fundamental. Puedo perder las elecciones al no tener en cuenta al cerebro digestivo. Es decir, ya tenemos el cerebro aquí en el encéfalo, en la cabeza, con 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Tenemos un cerebro digestivo allí en el intestino con 100.000 millones de neuronas, la mayor producción de serotonina, dopamina, pero fundamentalmente la serotonina, que tiene que ver con la felicidad que sentimos, se producen en las neuronas del cerebro digestivo. Así que es fundamental tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque puedo perder las elecciones, el sufragio, la campaña política, si no tengo en cuenta a este cerebro. Le tengo que hablar, soy un político, ¿no? Soy un político, tengo que estar hablándole al cerebro del encéfalo, de la cabeza, que es un cerebro más racional, eh, emocional, pero más de una construcción de la razón, razón más emoción, y le voy a hablar. Por eso está bien la ideología, está bien explicar el plan económico, por ejemplo.
Explicar el plan económico, eh, dar los datos de la macroeconomía, bajó la inflación. eh, Obvio, hay lógica. El gobernante dice, pero estoy haciendo las cosas bien. Y el gobernante, el presidente, está convencido que está haciendo las cosas bien. Y no es tan fácil decir que lo engañan, que le presentan una realidad que no lo es. Es muy difícil esto, es muy difícil esto. Lo que pasa es que el presidente, el líder político, está convencido de su ideología. Y por eso, obviamente, si hay un candidato, hay un gobernante de cualquier color político o ideología que no está convencido de su ideología, imagínense cómo puede gobernar. Por supuesto que está convencido. Por supuesto también que tiene datos de la realidad. Y de repente son datos, en este caso en Argentina hay datos macroeconómicos. El gobierno declara que hay un crecimiento, que un problema de Argentina ha sido siempre la alta inflación, la cual está controlada. Es cierto, recuerden que no estoy hablando de política partidaria, ni voy a hacer una defensa del gobierno, ni hablar en contra del gobierno. Esto es ciencia, lo aclaro una vez más. Esto es un análisis científico del proceso electoral en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, el día 8 de septiembre del 2025. Aclarado nuevamente esto, entonces escuchábamos al presidente Milei ayer y él explicaba claramente y decía el rumbo económico lo voy a seguir llevando adelante. Por supuesto, eso es lo menos que esperamos. ¿Por qué? Porque un líder tiene que mantenerse en sus convicciones, por supuesto. También tiene que haber la capacidad de análisis, de autorreflexión, una capacidad de darse cuenta uno mismo como gobernante, en este caso, o líder político, darse cuenta también si o dónde está mi falla. Ahí está el punto central, la autocrítica, el autoanálisis, que me lleva a mi autoconocimiento. Como gobernante debo de practicar el autoconocimiento. Tengo que saber qué áreas de mi emocionalidad o de mi personalidad pueden estar jugándome en contra de la forma como me comunico o la forma como gobierno. Tal vez ahí está la falla. Esto se le dice mucho, en este caso, al presidente, ¿no? Las formas. Sí, las formas son importantes, porque le estoy hablando al cerebro de aquí, pero también le estoy hablando al cerebro intuitivo, emocional. Ahora, si una población tiene hambre, si hay sectores de la población que no llegan a fin de mes o tienen carencias o la incertidumbre, cuidado con esto, la incertidumbre. Nuestro cerebro no está preparado para poder controlar a la incertidumbre. Necesitamos certezas, sean positivas o negativas, pero certezas al fin. Ahora, si hay un proceso o la población vive con la incertidumbre de no poder comprar un medicamento o no poder llegar a pagar las cuentas, esta incertidumbre va a hacer que colapse el cerebro racional, básicamente, pero también a este cerebro digestivo, porque este cerebro digestivo tiene mucho que ver con la supervivencia, la comida. Es la emoción primaria, primitiva de supervivencia. Si tengo la incertidumbre que voy a tener para pagar el alquiler, pagar la luz, la comida para mis hijos, si me veo en una constante amenaza, no va a haber argumento, no va a haber argumento, no va a haber índice macroeconómico o político o de logros que la población pueda llegar a procesar correctamente si tiene la incertidumbre o vive en un estado de supervivencia y bajo una amenaza permanente. No le puedo pedir un voto
elaborado, racional, ideológico, que entiendan. Primero tengo que asegurarme de hablarle al cerebro digestivo, tener al sistema, al cerebro digestivo contento. Y cuando tengo el cerebro digestivo contento, satisfecho, felicidad, serotonina, dopamina, entonces sí, puedo empezar a explicarle determinadas cuestiones, las cuales se necesitan procesos mucho más complejos. Las neurociencias, ¿qué han determinado? ¿Qué se descubrió? Votamos y gobernamos con el corazón. Qué interesante. Antes se pensaba que obvio, antes se pensaba, y sabemos hoy en día que el corazón es un músculo cardíaco que bombea y sangre y recibe y oxigena la sangre, lo que ustedes saben. Pero también se ha determinado que hay 40.000 neuronas que están allí constituyendo lo que denominamos el cerebro en el corazón. Votamos y gobernamos con el corazón. ¿Podemos hacer política sin tener en cuenta el estado de equilibrio emocional de nuestro cerebro ubicado en el corazón? Nuestro equilibrio emocional puede influir en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestra manera de pensar políticamente. Pregunta, qué interrogante. ¿Podemos dejar de lado al cerebro, que es muy espiritual este cerebro, ¿no? Es de la conciencia profunda, es muy emocional? ¿Podemos dejarlo de lado? También, entonces, en mi estrategia de campaña, en la forma como comunicarme, tengo que tener en cuenta hablarle a las neuronas que se ubican en el corazón. La neuromente política, la neocorteza, el cerebro digestivo y el cerebro del corazón, aún localizados en distintas partes del cuerpo, interactúan con el entorno modificándose recíprocamente en un proceso caracterizado por una interacción e interdependencia permanente. ¿Qué se pensaba antes? Que el cerebro, que la mente solamente se ubicaba en, en el encéfalo, en la cabeza, el cerebro que todos podemos visualizar o entender. Pero hoy en día sabemos que el cerebro digestivo y el cerebro del corazón, que aunque están en distintos lugares localizados, están interactuándose o interactuando uno con otro de manera permanente. Permanente, se están hablando. Ahora en este momento, aquí en mi cerebro, que está aquí alojado en mi cráneo, está hablándose con el cerebro que está en mi corazón y hablándose con el cerebro que está en mi sistema digestivo y viceversa, en un ida y vuelta, unida y vuelta. Antes se pensaba que solamente todo bajaba de aquí y todo este cerebro lo controlaba y daba órdenes, era o como el gran titiritero, como un gran titiritero, ¿no? El cerebro de aquí manejando todas las células del cuerpo. Hoy sabemos entonces que tanto las neuronas del sistema digestivo como del corazón también envían señales en un ida y vuelta, conformando entonces lo que podríamos llamar la neuromente política. ¿Qué les parece? La neuromente política. Por eso es imposible alguien que diga que no es político. Es imposible. Otra cosa es no querer llevar adelante una política partidaria o ideología y demás, pero todos nosotros somos eh, individuos preparados neurofisiológicamente para ejercer nuestro voto o ser gobernantes. La mente política es la suma de los millones de procesos neuronales que se producen en nuestro interior o, en otras palabras,
la suma total de nuestras experiencias en cualquier momento dado. Aquí ustedes pueden observar, esto es una imagen de la red neuronal, son neuronas, miren qué linda imagen representativa. Si ustedes aquí observan, estas neuronas, aquí hay puntos brillantes, este es el cuerpo neuronal, las dendritas, y se están comunicando las neuronas unas con otras. Miren, hablamos entonces del conectoma humano o red neuronal. Cuando hacemos política, entonces estamos influenciando, si llevamos adelante, ¿no? Eh, la comunicación y todo lo que venimos diciendo, vamos a influenciar en las redes neuronales de nuestros potenciales votantes y también nosotros como votantes, como ciudadanos, tenemos nuestras neuronas, las cuales van a procesar todo lo que tiene que ver con la elección de nuestros gobernantes, nuestra opinión. Esto puede ser un pensamiento, puede ser una emoción. Podemos ver la figura de un personaje político y generarnos distintas reacciones emocionales. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué la voz o la imagen de determinado personaje histórico, por ejemplo, nos lleva a la antipatía o a la ira? Hay personas que odian a determinado cual político y uno le pregunta, bueno, dame tus argumentos. Y muchas veces ese odio o ese rencor político no tiene una explicación por parte de aquel que lo tiene. Pero decime por qué no te gusta este gobierno. Decime por qué no te gusta este candidato. Decime por qué te opones a este partido. Pero no hablo solamente de la coyuntura actual en nuestro país, sino en todos los países y también en la historia. ¿Por qué? ¿Nunca te preguntaste? ¿Por qué determinado personaje, póngale, personaje de la historia política nos genera amor, respeto, emociones y otros que nos generan algo muy visceral, se podría decir? Porque tenemos una mente política, tenemos una historia psicoemocional política. No es que vamos a elegir nuestro voto o nuestras preferencias únicamente en el momento o por la cuestión actual, coyuntural, sino que pesa mucho nuestra historia, pesa mucho la información previa que está en nuestras neuronas. Y cuando el candidato eh, expresa su propuesta política, entonces tiene que tomar en cuenta también que la población, los ciudadanos, tienen una construcción psicoemocional, mental, de pensamiento, en base a experiencias del pasado, también a la genética y mucho al ambiente en el cual vivió o creció. Por eso aquí los estrategas tienen que ser un análisis, y aquí es donde viene la neuropolítica, las neurociencias. Imagínense la información que te da las neurociencias para elaborar una campaña política, una estrategia. Al entender cómo funciona la mente, puedo ser mucho más preciso en la construcción de una estrategia, saber a quién hablarle y cómo hablarle. La neuroplasticidad en política. La preferencia por una ideología, partido político, candidato, se almacena como memoria emocional en el cerebro, lo que explicaría el hecho que para una persona es difícil cambiar de ideología y partido político, o dejar de ser influenciado por el líder político que dejó huella en su sistema neuronal. Esto es lo que les comentaba, la neuroplasticidad significa o define la capacidad del cerebro a un permanente rearmado, de un permanente cambio. El cerebro no es estático, la mente no es estática.
El sistema nervioso no es estático. Se puede construir y desconstruir. Y acá les estoy hablando desde las neurociencias en la definición de la neuroplasticidad. Las conexiones neuronales, lo que observábamos en la imagen anterior, esos patrones. Acá podemos hablar de los patrones de conducta, de pensamiento, los patrones de personalidad. Tienen que ver entonces con esta construcción neuronal, la cual puede ser transformada a través de una ideología, por ejemplo, o la voz de un candidato. Depende cómo o lo que voy a generar. Acá, otra vez más, es fascinante esto, fascinante saber cómo lograr el cambio de la estructura neuronal de una población. Imagínense lo que les estoy hablando. Esto se hace, se estudia. Neuropolítica, neurociencias aplicadas a la política. ¿Cómo lograr entonces que un cerebro cambie de opinión o vote por mi partido o por mi candidatura? La preferencia por una ideología, partido político, candidato se almacena como memoria emocional, básicamente. Por eso, otra vez más, lo emocional tiene un punto fundamental en la construcción de un voto, del resultado de una campaña política, la memoria emocional. En el cerebro, lo que explicaría el hecho que para una persona es difícil cambiar de ideología y partido político, o dejar de ser influenciado por el líder político que dejó huella en su sistema neuronal. Acá viene el esfuerzo del candidato, acá viene el esfuerzo del gobernante. Por eso tengo que saber los patrones genéticos de esa población. No voy a entrar en la genética, pero podría hablarles de la genética política. Somos eh, historia genética, emocional. Y esto tiene que ver también en el momento de planificar una campaña. ¿Cómo le hablo a mis genes, a los genes de la población? O sea, en la próxima lo vamos a estudiar. ¿Es difícil que una persona cambie de ideología o partido político? Es muy difícil, sí, no es fácil, pero si sé llevar adelante un proceso de comunicación eficaz y efectivo, sabiendo que básicamente tengo que mantener satisfechas los elementos de supervivencia de la población, entonces ahora sí, si la persona tiene techo, tiene agua, tiene cloacas, si las personas ven que sus hijos van al colegio, que hay seguridad en las calles, a esa persona ahora sí le voy a poder hablar, hacer entender, razonar, desde mi punto de vista, ¿no? Porque la ideología, esto es algo muy particular de cada uno. ¿Se puede hacer que una persona cambie de una ideología política o partido? Sí, claro que se puede, pero es bastante difícil. El ambiente, entonces, es un gran modulador para que esa persona cambie su voto preferencial, cambie esa predisposición a votar determinado político o partido político y hacer que cambie su voto. Tengo que trabajar sobre el ambiente de o que rodea a esta persona. Cuando se activa nuestro cerebro político, la racionalidad no parece tener tanta importancia como nuestras reacciones emocionales. El cerebro político instintivo emocional le gana la mayoría de las veces al cerebro político racional cuando tomamos la decisión de quién elegir como gobernante. Acá la imagen entonces de la amígdala, esto es un núcleo neuronal, aquí les hablaba anteriormente del cerebro límbico emocional, aquí están, y esta es la amígdala, que es un centro neuronal donde se producen o se sintetizan las emociones. Entonces las emociones no es algo que está por ahí, no es un aire, no es una nube,
sino que son biomoléculas que se sintetizan, entre otros lugares, en este núcleo neuronal denominado la amígdala. Y aquí, en el lóbulo prefrontal, las neuronas especializadas en el razonamiento mucho más profundo. Cuando se activa entonces nuestro cerebro político, básicamente le voy a hablar a las emociones, básicamente. El estado emocional de una población entonces va a ser determinante en el resultado eleccionario. Esto es apasionante, amigos. Podríamos hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay investigaciones neurocientíficas que nos ayudan a entender estos patrones de conducta ideológicas, políticas. Es apasionante. Muy bien, entonces aquí están los datos de mi libro, El cerebro político. Allí tenés el número de teléfono o el email en donde podés solicitar y te enviamos el libro en forma online. Acá están los datos. Toda la información que te compartí hoy está en el libro, de tal manera que podés llegar a tener información, no solamente si sos un gobernante o un candidato, sino como ciudadano. Todos los ciudadanos tendríamos que saber cómo funciona mi cerebro político. Qué interesante. ¿Cómo funciona mi cerebro político? Y esto me va a ayudar también a decidir mi voto. Y si sos un gobernante o sos un candidato, esta información es vital, vital, porque te va a ayudar a ser, como te decía, más preciso en la elaboración de tu campaña. Podés solicitar el libro allí en la información que estoy mostrando. Tenemos la Escuela de Neurociencias Virtual. Esto es mi gran sueño, es mi sueño plasmado, porque esta información y otra información de las neurociencias normalmente se maneja en círculos muy cerrados, de médicos, de científicos y de las élites, porque es información muy, muy importante. Entonces, no es tan común que la población acceda a información de neurociencias, ya que la información se convierte en poder. Y ustedes saben, normalmente el poder no se comparte. Y la información, el conocimiento es poder. Por eso, eh, cuando fundé la Escuela de Neurociencias, he visto plasmado mi sueño de que las personas, los ciudadanos, cada uno de nosotros, no importa nuestra condición social, socioeconómica, no importa nuestro grado cultural, si fuiste al colegio o no fuiste al colegio, claro que es importante que vayas al colegio, pero democratizar el conocimiento. Esa es la visión de la Escuela de Neurociencias Virtual, democratizar el conocimiento. El conocimiento libera a los pueblos, el conocimiento trae prosperidad a las naciones, el entendimiento. Me toca viajar por distintos países del mundo y cuando llego y me vienen a buscar al aeropuerto, muchos me comentan y me dicen, doctor, mi país tiene petróleo, riquezas, minerales, no nos falta nada, tenemos todo lo que un país necesita, pero nuestro país sigue sumergido bajo índices de pobreza o no puede lograr el desarrollo. Entonces, esta es la gran, y esto pasa mucho en Latinoamérica, fundamentalmente en Latinoamérica. Todos los países de latinoamericanos son riquísimos. Latinoamérica es un subcontinente riquísimo. Todos los países tenemos de todo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué?
hay un elemento que los pueblos latinoamericanos no han puesto en funcionamiento o no se han dedicado a activar, que es el mayor recurso natural que tenemos como latinoamericanos, el cerebro, nuestro cerebro, la sustancia gris del pueblo, de millones y millones de personas que están subalimentadas o bajo la línea de la pobreza, carentes de aún lo necesario para sobrevivir, viviendo en un estado de alerta. Claro, podemos tener todos los recursos naturales necesarios, pero si el cerebro en la Argentina, de los argentinos, de los peruanos, brasileños, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, bendita Latinoamérica, bendito el Caribe, es despertar, llevando información y conocimiento y educación y el estímulo a nuestras poblaciones, diciéndole que no somos menos, que no nos falta nada como habitantes de esta hermosa región. Por eso, la Escuela de Neurociencias es un sueño cumplido para mí. Tenemos diplomaturas de neuroliderazgo, de operadores en adicciones, de counselors, que es para ayudar a otros en la consejería, cursos de salud mental, tenemos sobre neuropolítica, de tal manera que accedas a una información vital para despertar toda tu potencialidad, que ya la tenés aquí, en el cerebro, en todos los cerebros y en tu vida. Y les voy a dejar mis redes sociales. Siempre subo información, todos los días subo información de neurociencias con el mismo objetivo y la visión de que tengas el conocimiento profundo de las neurociencias que te van a ayudar en tu autoconocimiento. Y básicamente para que descubras el potencial infinito que tenés para lograr tus sueños. Hasta la próxima, nos vemos, un saludo, les habló el doctor Gabriel Floresiani desde Buenos Aires,